Hola, si no me conoces, me presento. Mi nombre es Carla Verónica. Bienvenidos nuevamente a esta sección de arteterapia. Si recuerdan, ya hablamos al respecto. El arteterapia es un tipo de psicoterapia que se utiliza a través de medios artísticos. Esta terapia, a diferencia de la psicoterapia, funciona como un proceso de 3 vías entre el participante, el terapeuta y el propio arte, y ofrece una oportunidad para la creatividad y la expresión. Este tipo de terapia ayuda a comunicar emociones que de otro modo sería muy difícil que verbalicen. Las sesiones de arteterapia se pueden trabajar de manera individual o en grupo, en función de las necesidades de los participantes. En este video quiero hablar sobre 5 técnicas que son muy utilizadas dentro de la arteterapia. Hay muchísimas más, pero ahora me quiero enfocar a 5 principalmente. Comenzaré hablando de la técnica del collage. En esta técnica se ensamblan diferentes imágenes, texturas, materiales para formar un nuevo todo. Con esta técnica te sientes libre y menos intimidado porque no tienes la presión de dibujar algo específico, ni ser tan detallista o llevarlo a la perfección. Esta técnica es idónea para quienes consideran que no dibujan bien o les avergüenza que vean sus dibujos. Cualquier persona la puede practicar. En esta técnica puede añadir, quitar, cortar, pintar, dibujar y experimentar técnicas. El objetivo de esta técnica es que se cree una narrativa visual de algún tema a tratar, ya sea que les conflictúe o que desee modificar, porque las imágenes van a hablar por sí solas. Posteriormente se necesita verbalizar lo que se realizó en el collage. Es ideal que la practiquen personas que tienen problemas para crear proyectos y tomar decisiones. Segunda técnica de la que les quiero hablar: garabato. Esta técnica tiene similitudes a la primera. Técnica, ya que también nos permite trabajar con libertad. El trazar garabatos nos permite jugar a ser artistas, sin presión, con libertad y sin juicios. Esta técnica es ideal para personas que no se consideran creativas. Los beneficios de esta técnica es que nos ayudan a innovar, a improvisar, motiva nuestra espontaneidad y nuestras ideas creativas, mejora nuestra habilidad de concentración y retención de información, debido a que es asociativa, no lineal. Nos permite visualizar problemas y resolverlos desde una perspectiva más amplia. Relaja nuestra mente y le da un estado de espera que es refrescante. Esta técnica estimula nuestra capacidad de realizar múltiples tareas, además de estimular y potenciar múltiples áreas del cerebro al mismo tiempo. Naturalmente nos ayuda a romper los patrones de pensamiento habituales y nos permite tener un pensamiento más libre. Nos permite conocer y reaccionar a los diferentes escenarios que presenta la vida, pensando más allá de nuestra limitada visión, creando una expansión de nuestra mirada creativa y única. Tercer técnica de la que deseo hablar: los mandalas. Es una técnica de análisis a través de símbolos que revela muchos aspectos desde la personalidad hasta la salud física. El psicólogo Carl Jung refiere que los mandalas simbolizan un refugio seguro de la reconciliación interna y la integración como personas. Tienen el potencial de evocar algo en el interior de cada persona. Nos brindan una sensación de plenitud en medio del caos de la vida cotidiana. Haciendo el círculo sagrado, una de las intervenciones de arteterapia más poderosas, tanto para calmar el alma como para encontrarse a sí mismo. El realizar mandalas nos permite revisar la experiencia de lo que soy yo aquí y ahora. La cuarta técnica de la que deseo hablarles es la pintura. Esta técnica es una de las más usadas en el arteterapia y más ilimitada, ya que brinda a quien la practica la libertad de creación.
ya que se realiza desde un lienzo en blanco. Se puede trabajar con materiales diversos, como acuarelas, aerosoles, pinturas acrílicas, óleo, tinturas naturales. Se pueden utilizar también herramientas como el pincel, la esponja, plantas para poder realizar los trazos. Y si la persona necesita mayor libertad y dependiendo de las necesidades de cada participante, puede realizar el trabajo con los dedos. Esto también dependerá de lo que quiera obtener y su proceso terapéutico. En estas pinturas plasmarán su mundo interior, sentimientos, pensamientos, de una manera libre, permitiéndoles fluir con la pintura, conectándose con su inconsciente, con el que muchas veces no tenemos conexión, debido a que lo reprimimos para ocultar muchas veces las causas de nuestros malestares y a su vez las respuestas creativas que anhelamos para resolverlos. Esta técnica de la pintura ayuda a mejorar emocional y cognitivamente al participante. Se puede utilizar para la resolución de conflictos, problemas de comunicación, dificultades de expresión, aumento de la autoestima, motricidad. Estimula ambos hemisferios del cerebro, fomenta la concentración y nos permite olvidarnos del entorno y fluir. Crea relajación que consigue armonizar el corazón y la mente. La quinta técnica de la que les voy a hablar en este video es el diario visual. Estos diarios contienen imágenes, palabras que documentan experiencias vividas, actividades, emociones y autobiografías. Se pueden utilizar diversos materiales como marcadores, plumones, pasteles, yeso, stickers, hojas, plantas secas, periódico. Todo va a depender de lo que quieras plasmar en tu diario y la creatividad de las personas. Esta técnica se sugiere como una manera de exploración de emociones y sentimientos a través del tiempo, ya que se nota de manera evidente cómo las emociones van cambiando debido a que has ido realizando un análisis de conductas y comportamientos para modificarlas. Es un espacio creativo y muy íntimo. Después se puede usar para un proceso terapéutico. Un diario es un recurso que te puede ayudar en tu proceso de transformación y desarrollo personal. En esta técnica podemos mezclar las otras técnicas que vimos anteriormente, como el collage, el garabateo, la pintura, los mandalas, la escritura creativa, que no la hablamos en este video y la hablaremos en otro siguiente, el cual se convierte en un recopilatorio de pensamientos, sentimientos, sueños, ideas, metas que vas plasmando de forma continua y te muestra información de tu mundo interno, así como facetas y ciclos de tu vida que te permiten conocerte mejor. Trabajan emociones, experiencias difíciles, dolorosas o duelos no resueltos. Te permite crear un espacio reflexivo. Esta técnica es muy sugerida para realizar una reconstrucción de tu mundo interior, hacer cambios y mejoras, eliminar situaciones que ya no te hacen bien y que posiblemente por mucho tiempo hayas mantenido sin darte cuenta de lo tóxico que estabas siendo. Si este video te fue útil, suscríbete y pícale la campanita de notificaciones para que te avise cuando subo un nuevo video. Compártelo y te espero en mis redes sociales, formateando tu vida en todas. Un fuerte abrazo de algodón y nos vemos en el siguiente video. Bye.